Un millonario vio a la niñera de su hijo celebrar su cumpleaños sola. Y lo que hizo, la hizo llorar. Antes de comenzar la historia, déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia a todos. Pilar colocó el pequeño pastel sobre la mesa de la cocina como si fuera una joya preciosa. No era más que un dulce sencillo de panadería, envuelto en plástico común, pero para ella significaba mucho más de lo que aparentaba. Sacó del bolsillo una vela torcida, rescatada del cajón de emergencia, la clavó en el betún rosado y se sentó frente a la mesa. El departamento de su jefe Víctor Ortiz era amplio, moderno e imponente, pero esa noche la cocina parecía ser solo suya. Respiró hondo, encendió la vela con el encendedor que le prestó Teo y murmuró: «Feliz cumpleaños, Pilar, 28 años, una vela chueca y ningún regalo. Vaya lujo». Cerró los ojos, lista para pedir un deseo, pero antes de soplar un escalofrío recorrió su piel. Sintió que alguien la observaba. Lentamente abrió los ojos, y el corazón casi se le salió del pecho. Allí, recargado en la puerta, estaba él, Víctor Ortiz, el patrón. Traje impecable, expresión seria. Parecía una escultura de mármol que de pronto había cobrado vida justo en el momento más vergonzoso posible. Pilar se quedó congelada en la silla, tragando saliva. «Señor Ortiz». Su voz se quebró. Solo estaba, probando si el detector de humo funcionaba. Su mirada bajó lentamente hasta el pequeño pastel con la vela encendida. El silencio era tan denso que los latidos de su corazón parecían retumbar en toda la cocina. Por un instante Pilar imaginó lo peor. ¿Sería despedida? ¿La echaría por atreverse a usar la cocina para celebrar su cumpleaños solitario? Pero entonces, él habló, con esa voz grave y firme que siempre imponía respeto en las reuniones. «¿Puedo sentarme contigo?» Ella parpadeó, desconcertada. Abrió la boca, pero no logró decir nada. «¿Cómo dice?» Tartamudeó. «Sentarme. Aquí», repitió, con la misma seriedad de quien está firmando un contrato millonario, no pidiendo compartir un pastel barato. Pilar respiró hondo. «Claro, pero le advierto que tendrá que compartir el pastel», y sin juzgar. Él corrió la silla y se sentó a su lado. La escena era casi cómica, el empresario elegante e inaccesible compartiendo mesa con la niñera torpe frente a un dulce diminuto con una vela ya derritiéndose. Pasaron unos segundos en silencio. Pilar, nerviosa, decidió hablar. «Pues eso, 28 años, y ningún regalo, ni siquiera un detallito». Víctor giró el rostro hacia ella. Sus ojos, tan serios como siempre, tenían algo distinto, una curiosidad inesperada. «¿28?» preguntó. «Sí, y por favor, no me diga esa frase de que la edad es solo un número». Él no respondió enseguida. Miraba la llama que temblaba en la vela, hasta que murmuró: «Eso va a cambiar». Pilar soltó una risa nerviosa intentando romper el ambiente tenso. «¿Va a cambiar? Solo espero que no sea con otro contrato lleno de cláusulas. Ya tengo uno así para toda la vida». Él no sonrió. Solo se acomodó el saco, tomó su portafolio y se puso de pie. «Mañana», dijo, y salió con pasos decididos, como si acabara de tomar una decisión muy importante. Pilar se quedó sentada mirando la puerta. La vela aún parpadeaba, y su respiración estaba agitada. «¿Mañana?», murmuró, incrédula. «Este hombre habla como si narrara el tráiler de una película. ¿Mañana qué? ¿Va a aparecer con un pastel gigante? ¿Va a llover dinero?». Rió sola, más por nervios que por gracia, y apagó la vela. Le dio una mordida al pastelito y pensó: «Sea lo que sea, apuesto a que será algo tan raro que nunca lo voy a olvidar». Lo que Pilar no imaginaba es que tenía razón. Al día siguiente, Víctor Ortiz llegaría con un regalo tan inusual que cambiaría para siempre la forma en que ella lo veía. El sol de Ciudad de México entraba tímidamente por las ventanas de la cocina mientras Pilar preparaba el desayuno de Teo. Cortaba frutas en formas divertidas, intentando hacer una carita sonriente con rebanadas de melón y kiwi. «Buenos días». La voz grave hizo que Pilar saltara, dejando caer un trozo de melón al suelo. Víctor Ortiz estaba parado en la puerta de la cocina, vestido de forma impecable como siempre, pero había algo distinto. Llevaba un pequeño paquete en las manos. Parecía nervioso, lo cual era algo totalmente nuevo para Pilar. «Señor Ortiz, buenos días. El desayuno de Teo ya casi está listo», y él la interrumpió extendiéndole el paquete. «Para ti, por tu cumpleaños». Pilar se quedó inmóvil, con el cuchillo de fruta aún en la mano. ¿Un regalo? ¿De ese hombre que apenas decía 3 palabras seguidas? ¿Para mí? ¿Estás seguro que no se confundió de cuarto?
Tal vez es para doña Consuelo, la ama de llaves. Víctor no respondió, simplemente mantuvo el brazo extendido, con el paquete balanceándose levemente en su mano. Pilar dejó el cuchillo y se secó las manos en el delantal antes de tomar el regalo. Era ligero y tenía un moño azul, algo chueco, atado encima. Lo desenvolvió con cuidado, como si pudiera explotar en cualquier momento. Dentro del papel había una maceta pequeña con una suculenta. Una plantita redonda y verde, con un lazo azul chillante amarrado al tiesto de cerámica. Pilar miró el regalo, luego a Víctor, luego de nuevo a la planta, y de pronto empezó a reír. Una risa genuina que creció hasta convertirse en carcajadas que no lograba contener. «Perdón, perdón», intentó decir entre risas. «¿Esto es un regalo de cumpleaños o una ofrenda para los dioses aztecas?» El rostro de Víctor, normalmente impasible, mostró una rara expresión de incomodidad. La florería de la esquina era la única tienda abierta a las 7 de la mañana, explicó, ajustándose la corbata como si necesitara ocupar las manos. Buscaba algo que durara. Pilar por fin logró controlar la risa, secándose una lágrima del ojo. ¿Y escogiste una planta que sobrevive en el desierto sin agua por meses? ¿Estás tratando de decir que no voy a recibir otro regalo tuyo hasta el próximo año? Para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Víctor. Es para simbolizar resistencia y adaptabilidad. Tú tienes esas cualidades. La respuesta tomó por sorpresa a Pilar. ¿Era eso un cumplido? ¿Del hombre de hielo? Vaya, eso fue casi poético, señor Ortiz. ¿Tiene fiebre? Puso la mano en su propia frente fingiendo tomar la temperatura. ¿Debo llamar a un médico? Él no respondió, pero el rastro de una sonrisa seguía en su rostro. Gracias, dijo Pilar finalmente, girando la maceta entre sus manos. Es el regalo más extrañamente adorable que me han dado. La voy a llamar Frida. ¿Frida? Sí, Frida la suculenta resistente, como Frida Kahlo, ¿sabe? Fuerte, resiliente y con espinas para quien se acerque demasiado, explicó, con una sonrisa traviesa. Víctor la observó mientras ella colocaba la planta en el alféizar de la ventana de la cocina, ajustándola para que recibiera la luz del sol. Aún no entiendo, dijo Pilar, acomodando el lacito azul del tiesto. ¿Por qué te tomaste la molestia? Él dudó, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado, en un gesto raro de vulnerabilidad. No lo sé. ¿Hay algo en ti que es diferente? Sus miradas se encontraron por un momento que pareció más largo de lo que realmente fue. Pilar sintió algo extraño en el estómago, como cuando uno baja rápido en un elevador. El momento se rompió con el sonido de pasos apresurados. Theo entró corriendo a la cocina, todavía en pijama. «¡Pilar! ¡Quiero hot cakes!», gritó el niño, abrazando sus piernas. «Y buenos días para ti también, pequeño terremoto», respondió ella, despeinándole el cabello. Víctor miró su reloj. «Tengo una reunión en 30 minutos», dijo, volviendo a su expresión habitual de seriedad. «Theo, compórtate». «Sí, papá», respondió el niño, ya subiéndose a una silla para ver qué preparaba Pilar. Víctor se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Pilar?» «Sí, señor. Feliz cumpleaños», y se fue dejándola con una extraña sensación de calidez en el pecho. La mañana siguió con normalidad. Pilar sirvió el desayuno, ayudó a Theo a vestirse para la escuela y organizó sus materiales. Luego de acompañar al niño al transporte escolar, volvió para ordenar la casa. Mientras pasaba la aspiradora en la sala principal, golpeó una pila de papeles sobre la mesa de centro. La carpeta marrón cayó, esparciendo documentos por el suelo. «¡Ay, Dios mío!», exclamó, apurándose a recoger todo antes de que alguien lo viera. Fue entonces cuando sus ojos se toparon con un encabezado oficial. Corte Federal de lo Familiar, notificación de audiencia para revisión de custodia compartida. Pilar se quedó congelada. El documento mencionaba claramente el nombre de Theo, de Víctor y de una tal Yolanda Navarro, que ella sabía era la abuela materna del niño. Su corazón se aceleró. No debía estar leyendo eso. Era privado, confidencial, pero sus ojos no podían apartarse de la frase que saltaba del papel. Cuestionamiento sobre la capacidad del padre de proporcionar un ambiente familiar adecuado y afectuoso. Pilar tragó saliva, reorganizando rápidamente los papeles en la carpeta. Pero ya era tarde. Ahora lo sabía. Víctor Ortiz, el poderoso empresario, estaba en riesgo de perder la custodia parcial de su hijo. Mientras colocaba la carpeta de nuevo en la mesa, Pilar miró la pequeña suculenta con su moño azul en la ventana de la cocina. De pronto, el regalo adquirió un nuevo significado. Tal vez Víctor Ortiz no era solo un bloque de hielo con forma humana.
Tal vez, bajo esa superficie fría, había un hombre luchando por no perder lo que más amaba. Y tal vez, solo tal vez, ella podría hacer algo al respecto. Pilar no podía dejar de pensar en el documento que había encontrado. Durante toda la tarde, mientras limpiaba la casa, la imagen de las palabras cuestionamiento de la capacidad del padre rondaba en su mente como una canción molesta que no se puede olvidar. Cuando Theo regresó de la escuela, ella lo recibió con un abrazo más apretado de lo normal. «¿Y bien, pequeño científico, cómo te fue en clase hoy?», preguntó, ayudándole con la mochila pesada. «Normal», respondió Theo, encogiéndose de hombros. «La maestra Carmela dijo que tengo que hacer un proyecto sobre la familia, pero no sé qué hacer». Pilar sintió un nudo en el pecho. Familia. Justo ahora que había descubierto el problema con la custodia. «Bueno, ¿y si hacemos algo divertido sobre eso?», sugirió mientras preparaba la merienda. «Podemos hacer un álbum de recuerdos con fotos tuyas con tu papá». Los ojitos de Theo se iluminaron. ¿Podemos usar esa cámara instantánea que papá me regaló en Navidad y nunca usamos? Claro que sí. Pero primero merienda y luego tarea. ¿Trato hecho? Mientras Theo devoraba las quesadillas que ella había preparado, Pilar tuvo una idea. Si Víctor estaba siendo acusado de ser frío y distante, tal vez ella pudiera ayudar a cambiar esa imagen. No por él, claro, sino por el niño que tanto quería. Más tarde, después de la tarea, Pilar ayudó a Theo a encontrar la cámara instantánea. Decoraron hojas de colores para crear el álbum Superaventuras de Theo y papá. «Solo hay un problema», dijo Theo mordiéndose el labio. «No tengo muchas fotos con papá. Siempre está ocupado». Pilar sonrió, despeinando el cabello del niño. «Entonces, vamos a crear nuevos recuerdos. Hoy mismo». Cuando escuchó la puerta principal abrirse exactamente a las 7 de la noche, Pilar ya tenía su plan en marcha. La mesa del comedor estaba puesta con tacos, guacamole y 3 lugares, algo poco común, ya que Víctor generalmente comía solo en su despacho. «Papá», Theo corrió a la entrada con la cámara en la mano. «Necesito tu ayuda para mi proyecto de la escuela». Víctor, aún en la puerta, parecía confundido por la cálida bienvenida. «¿Proyecto? ¿Qué proyecto?», preguntó, mirando a Pilar con expresión interrogante. «Es sobre la familia», explicó ella, acercándose. «Y pensamos que sería perfecto documentar algunos momentos de padre e hijo. Es para la escuela, ¿sabes? Tengo reportes que revisar», empezó él, ya quitándose el saco. «Por favor, papá», suplicó Theo. «La maestra Carmela dijo que es muy importante». Víctor vaciló, visiblemente dividido entre el trabajo y el pedido de su hijo. «Solo unas fotos», intervino Pilar con una sonrisa segura, «y la cena ya está servida. Prometo que no te quitaremos mucho tiempo». Para sorpresa de Pilar, Víctor asintió y dejó el portafolio sobre la consola. «Unas cuantas fotos», aceptó, «y luego cenamos». Durante la siguiente hora, Pilar organizó una serie de poses divertidas. Al principio, Víctor estaba tan rígido como una tabla, pero empezó a relajarse poco a poco, mientras Theo insistía en que hiciera caras graciosas. «Ahora una donde finges que me lanzas al aire», pidió Theo, entusiasmado. «No creo que sea seguro y...», empezó Víctor. «Vamos, señor Ortiz», provocó Pilar, guiñándole el ojo a Theo. «¿O será que el gran empresario tiene miedo de jugar un poquito?». El comentario pareció tocar un punto sensible. Con un movimiento repentino, Víctor levantó a Theo en brazos y lo alzó al aire, para alegría del niño. La foto capturó un momento raro, los dos sonriendo de verdad. Después de la cena, mientras Víctor se retiraba a su despacho, Pilar ayudó a Theo a organizar las fotos en el álbum. «Tu papá hasta sabe sonreír, ¿eh?», bromeó, pegando una de las fotos en la página. «Es que a veces se le olvida», respondió Theo, con esa sabiduría que solo tienen los niños. «Mamá decía que antes sonreía más, pero cuando ella se fue al cielo se le olvidó cómo hacerlo». Pilar sintió un nudo en la garganta. Claro que la muerte de su esposa había afectado a Víctor profundamente, volviéndolo ese hombre cerrado que era ahora. Al día siguiente, Pilar intensificó su misión no oficial de humanizar al señor Robot. Durante el desayuno, convenció a Víctor de probar una tostada con carita hecha de frutas que había preparado para Theo. Por la tarde, cuando él llegó más temprano del trabajo, ella había dejado estratégicamente juegos de mesa por toda la sala. «¿Uno?», preguntó Theo, levantando el mazo de cartas de colores cuando vio entrar a su papá. Víctor miró el reloj, luego a su hijo y finalmente a Pilar, que fingía estar ocupada regando a Frida su suculenta. «Una partida rápida», cedió él, sentándose en la alfombra con Theo.
Pilar observaba discretamente mientras preparaba la cena, satisfecha con el progreso. Mientras cortaba los vegetales, escuchaba a los dos desde la sala. «Papá, te toca. Tienes que poner una carta roja o un 5. «Estoy pensando en mi estrategia», respondió Víctor, tan serio como si estuviera en una negociación millonaria. «Es uno, no ajedrez», rió Teo. Pilar no pudo resistirse y se acercó a la puerta de la cocina para espiar. La imagen de Víctor Ortiz, el implacable CEO, sentado en el suelo jugando cartas de colores, no tenía precio. «Miren eso», comentó en voz alta sin darse cuenta. «El señor robot sin alma sabe jugar uno. ¿Quién lo diría?». Apenas salieron las palabras de su boca, Pilar se quedó congelada. Víctor la había escuchado. La miraba con una expresión indescifrable. Teo parecía asustado, mirando de uno al otro. «¿Yo? Discúlpeme, señor Ortiz. Fue solo una broma tonta y...». Entonces ocurrió algo extraordinario. Víctor Ortiz sonrió. No fue apenas una leve curva en los labios, sino una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro. Y luego, para el absoluto asombro de Pilar, empezó a reír. «Señor robot sin alma», repitió negando con la cabeza. Bastante acertado, debo admitir. Teo, al darse cuenta de que no había peligro, soltó una risita. «Papá, ella te dijo robot, y empiezo a pensar que tiene razón», respondió Víctor, mirando a Pilar con una expresión que ella nunca le había visto antes. Había calidez en esa mirada, algo tan humano que hizo que su corazón se acelerara. Pilar le devolvió la sonrisa, aliviada y curiosamente emocionada. «Bueno, por lo menos este robot está aprendiendo a jugar juegos de niños». Ya es un inicio en su programación humana. Los tres rieron juntos, creando un momento de armonía que parecía imposible apenas unos días atrás. Y Pilar se dio cuenta de que, tal vez, su misión de ayudar a Teo y a Víctor era más importante de lo que imaginaba. En ese momento, mientras observaba al padre y al hijo volver al juego, Pilar decidió que haría todo lo posible para asegurar que esos dos permanecieran juntos, incluso si eso significaba enfrentarse a la temible Yolanda Navarro. Los días que siguieron trajeron un cambio sutil pero perceptible en el departamento de los Ortiz. Víctor empezó a llegar más temprano del trabajo. No todos los días, por supuesto. Al fin y al cabo, un imperio empresarial no se administra solo, pero lo suficiente como para que Teo notara la diferencia. «¿Hechizaste a mi papá?», preguntó el niño una tarde, mientras Pilar lo ayudaba con la tarea de matemáticas. «¿Qué?». Pilar casi dejó caer el lápiz. «¿De dónde sacaste eso, Teo?». «Es que está diferente», explicó el niño contando con los dedos. «Esta semana llegó temprano 3 veces. Me ayudó con el proyecto de ciencias y hasta vio caricaturas conmigo ayer». Pilar sonrió, acomodando los rizos rebeldes del niño. «Tal vez tu papá apenas está descubriendo que hay vida más allá de esos reportes aburridos». El viernes, Víctor sorprendió a todos anunciando que se quedaría en casa para la cena. Y no solo eso, sino que insistió en preparar él mismo la comida. «¿Usted sabe cocinar?», preguntó Pilar, cruzándose de brazos con una sonrisa desconfiada. «Claro que sí», respondió con ese tono de autoconfianza que usaba en las reuniones de negocios. «Todo adulto funcional sabe preparar una comida básica». Pilar alzó una ceja. «Entiendo. ¿Y qué planea preparar el adulto funcional?». «Lasaña», respondió él categórico, abriendo el congelador y sacando una caja de lasaña congelada. Pilar se tapó la boca para ocultar la risa. «Ah, sí, lasaña casera. Veo que heredó la receta de su bisabuela italiana». Víctor le lanzó una mirada que, una semana atrás, la habría hecho temer por su trabajo. Ahora solo aumentó su sonrisa provocadora. «Lo importante es la intención», declaró, leyendo las instrucciones del paquete como si fuera un contrato jurídico complicado. Por supuesto», asintió Pilar, sentándose a la mesa de la cocina para presenciar el espectáculo. «Teo, ven a ver a tu papá en acción culinaria». El niño entró corriendo, animado por la novedad. «¿Va a ser como un programa de cocina? ¿Puedo ser el juez?». «Perfecto», dijo Pilar, sirviendo refresco para los dos. «Estamos listos para el show, Chef Ortiz». Víctor, con una seriedad cómica, sacó la lasaña de la caja, examinó el recipiente y frunció el ceño al leer las instrucciones. «Retire la tapa, pero mantenga la película plástica. Caliente durante 8 minutos», leyó en voz alta, como si estuviera descifrando jeroglíficos. Pilar dio un sorbo a su refresco, disfrutando la imagen del poderoso empresario desconcertado por una simple lasaña congelada. «La tapa es la parte de arriba del empaque», explicó con falsa inocencia. «La película es esa parte transparente». Víctor le lanzó una mirada irónica.
Gracias por la explicación detallada. Colocó la lasaña en el microondas, programó el tiempo y presionó el botón de inicio con un gesto triunfal. ¡Voilá! En 8 minutos tendremos una cena gourmet. Theo aplaudió entusiasmado, mientras Pilar alzaba el vaso en un brindis irónico. A su salud, Chef Ortiz. Apenas había terminado la frase cuando un estallido fuerte salió del microondas, seguido de un destello y un zumbido alarmante. ¿Eso es normal?, preguntó Víctor, frunciendo el ceño. Absolutamente. Pilar se levantó, preocupada. Absolutamente no es normal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido más fuerte sacudió el aparato. Chispas se esparcieron por dentro y una pequeña nube de humo empezó a salir por los costados. Víctor corrió a desconectar el microondas mientras Pilar jalaba a Theo lejos. Cuando el empresario abrió la puerta del aparato, una nube de humo salió de golpe, revelando la lasaña parcialmente carbonizada y una capa de plástico derretido. La escena era tan ridícula, tan completamente fuera del escenario habitual de perfección y control de Víctor Ortiz, que Pilar no pudo contener la risa. Comenzó como una risita disimulada, pero pronto se convirtió en una carcajada incontrolable. Tú lograste, trataba de hablar entre risas, hacer explotar una lasaña congelada. Theo también estalló en risa, señalando el microondas humeante. Papá rompió la cocina. Víctor, todavía con el cable desconectado en la mano, parecía dividido entre la vergüenza y lo absurdo de la situación. Creo que olvidé quitar la parte metálica del empaque, admitió al fin. Esa confesión hizo que Pilar riera aún más. Se echó hacia atrás, perdió el equilibrio y tiró su vaso de refresco. El líquido se esparció por el piso de azulejos de la cocina como una pequeña inundación marrón. ¡Perfecto!, exclamó entre risas, arrodillándose para limpiar el desastre. Ahora soy yo la que está causando problemas. Víctor se acercó para ayudar, pero no notó el piso mojado. Su zapato italiano resbaló en el refresco como un patín sobre hielo. Tropezó intentando mantener el equilibrio. Cuidado, advirtió Pilar, extendiendo la mano para ayudarlo. Fue un error. En lugar de estabilizarlo, ella fue jalada cuando él perdió por completo el equilibrio. Los dos cayeron al piso de la cocina con un golpe seco. Víctor de espaldas y Pilar prácticamente encima de él. Por un instante hubo un silencio absoluto. Estaban tan cerca que Pilar podía sentir su respiración en el rostro. Sus miradas se encontraron, la de ella, sorprendida, la de él en un raro momento de total vulnerabilidad. Entonces, como si compartieran el mismo pensamiento, comenzaron a reír. No fueron risas contenidas o educadas, sino carcajadas genuinas, profundas, liberadoras. De esas que nacen desde el alma y rompen todas las barreras. Dios mío, somos un desastre, logró decir Pilar, intentando levantarse, pero resbalando otra vez. Víctor, el siempre serio y reservado Víctor Ortiz, reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. Creo que la cocina no es lo mío, admitió entre risas. Theo los observaba con los ojos bien abiertos, encantado con la escena. «Parecen caricatura», exclamó, dando saltitos de alegría. Finalmente, Víctor logró ponerse de pie y ayudó a Pilar a hacer lo mismo. Los dos, aún riendo, comenzaron a limpiar el desastre mientras Theo narraba el gran desastre de la lasaña con entusiasmo teatral. Media hora después, sentados a la mesa con pizzas que habían pedido por teléfono, Pilar insistió que era más seguro para todos, el ambiente era inusualmente relajado. Theo contaba historias de la escuela, Víctor hacía comentarios que provocaban risas, y Pilar se sentía, extrañamente, en casa. Fue en medio de esa cena improvisada que Theo, masticando un pedazo de pizza, hizo la pregunta que congeló el tiempo. «Papi, ¿tú y Pilar se podrían casar?» Pilar se atragantó con el refresco, el segundo vaso de la noche, tosiendo con fuerza. Víctor quedó inmóvil, el tenedor a medio camino de la boca, como si se hubiera convertido en piedra. ¿Qué? Logró decir Pilar entre tos. Así podrían estar siempre juntos, y Pilar sería mi mamá también, explicó Theo con esa lógica sencilla y devastadora de los niños. Ustedes ya se rieron juntos en el piso. La maestra Carmela dijo que cuando las personas se quieren, se ríen juntas. Víctor y Pilar se miraron, y un silencio incómodo se instaló sobre la mesa como una nube pesada. Theo, no es tan sencillo, comenzó Víctor, dudoso. ¿Por qué no?, preguntó el niño genuinamente curioso. Pilar nunca había visto a Víctor Ortiz sin palabras. El hombre que dirigía salas llenas de ejecutivos estaba completamente sin respuesta ante la pregunta inocente de un niño de 5 años.
El fin de semana pasó rápido, con un Víctor sorprendentemente presente. Después del incidente de la lasaña y la pregunta incómoda de Theo, al principio hubo silencio entre Pilar y Víctor, pero poco a poco volvieron a interactuar con naturalidad. El lunes la rutina comenzó de nuevo. Pilar llevó a Theo a la escuela y luego pasó al mercado a comprar víveres. Al regresar al condominio de lujo donde vivían los Ortiz, encontró a Dolores, la niñera de la familia Aguirre del departamento de al lado, esperando el elevador. «Buenos días, Dolores», saludó Pilar, equilibrando las bolsas del mercado. Dolores, una señora de mediana edad conocida por saber todo de todos en el edificio, se volteó con una sonrisa que parecía esconder algo. «Ah, Pilar», exclamó con un entusiasmo exagerado. «Justo la persona que quería ver». Llegó el elevador y ambas entraron. Tan pronto como las puertas se cerraron, Dolores se acercó como si fuera a compartir un secreto de estado. «Entonces, tú y el señor Ortiz, ¿eh?», dijo, dándole un codazo a Pilar. «¿Yo y el señor Ortiz qué?», preguntó Pilar confundida. «No tienes que fingir conmigo, querida», dijo Dolores, guiñándole un ojo con complicidad. «Ya se está corriendo el chisme por todo el condominio. Carlos, el portero del turno de noche, los vio muy cercanos en la cocina». Pilar casi deja caer las bolsas del súper. «¿Qué? ¿Carlos vio qué?». «Estaba haciendo su ronda de seguridad y pasó frente a la ventana de su cocina», explicó Dolores, disfrutando visiblemente el nerviosismo de Pilar. «Dijo que los vio a los dos en el suelo, riendo como adolescentes, y luego cenando juntos, como una familia». El elevador se detuvo en el piso de Dolores, pero ella sostuvo la puerta. «No te preocupes, querida. Tus secretos están seguros conmigo», dijo, con una sonrisa que decía lo contrario. «Además, a todas nos parece muy romántico. El viudo rico y la niñera guapa. Parece novela». Las puertas se cerraron, dejando a Pilar paralizada del shock. Cuando por fin llegó al departamento de los Ortiz, aún sentía las mejillas ardiendo de vergüenza e indignación. Durante todo el día, Pilar hervía de coraje solo de pensar en los empleados del edificio murmurando sobre ella y Víctor. La idea de que su vida personal se volviera tema de chisme la hacía enfurecer. Cuando Víctor regresó del trabajo esa noche, Pilar ya había decidido hablar con él sobre los rumores. Esperó hasta que Theo estuviera entretenido con sus juguetes y lo abordó en la cocina. «Señor Ortiz, necesito hablar con usted de algo incómodo». Víctor levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Hay algún problema?». «Aparentemente». Pilar respiró hondo. «Todo el condominio cree que usted y yo tenemos un romance». Esperaba haberlo sorprendido, tal vez indignado, pero Víctor solo alzó una ceja. «¿Basado en qué?». «Carlos, el portero, nos vio tirados en el suelo de la cocina riendo juntos, y luego cenando como si fuéramos una familia. Y ahora Dolores, la reina del chisme del edificio, está diciendo a todos que somos, usted ya sabe». Para su sorpresa, Víctor se encogió de hombros. «La gente siempre habla. ¿Eso importa?». Pilar parpadeó desconcertada. «¿Cómo que eso importa? Claro que importa. Están hablando de mi reputación y de la suya». Víctor cerró la carpeta de documentos. «Pilar, dirijo una empresa con miles de empleados. Si me preocupara por cada rumor, no haría nada más en la vida». Pero Pilar no podía creer la tranquilidad de él. «¿No le molesta que piensen que estamos juntos?». Algo pasó por los ojos de Víctor, una emoción que ella no logró identificar. «Hay cosas más importantes de las que preocuparme», respondió simplemente, «como la audiencia por la custodia de Theo el próximo mes». Esa mención hizo que Pilar olvidara momentáneamente su enojo. «¿Tan grave es la situación?». Víctor asintió, y por primera vez ella vio verdadera preocupación en su rostro. «Yolanda, la mamá de Carmen, mi esposa fallecida, nunca creyó que yo fuera suficiente para su hija. Desde que Carmen murió, ha intentado demostrar que no soy buen padre para Theo». «Eso es ridículo», protestó Pilar. «Cualquiera puede ver cuánto ama usted a su hijo». «No todos lo ven así», dijo él con una sonrisa triste. «Especialmente cuando paso la mayor parte del tiempo en la oficina». En ese momento Theo entró corriendo a la cocina. «Papá, Pilar, ¿jugamos a las mímicas? Por favor, por favor». La tensión de la conversación se disolvió con el entusiasmo del niño. En poco tiempo, los tres estaban en la sala, con Theo explicando las reglas con mucha seriedad. «Cada quien saca un papel y tiene que hacer la mímica. Sin hablar», instruyó, moviendo el dedo como advertencia. Pilar fue la primera. Sacó un papel del sombrero improvisado y leyó «boda». Rodó los ojos por la ironía, pero entró en el juego.
Señaló su dedo anular, luego hizo gestos como si colocara un anillo. Después fingió lanzar flores hacia atrás y caminar lentamente, como en una marcha nupcial. «¡Novia! ¡Boda!», gritó Theo, dando saltos de emoción. Víctor la observaba con una sonrisa divertida. Cuando Theo fue por agua, se acercó a Pilar. «Muy buena actuación de novia», comentó en voz baja. Pilar sintió un escalofrío inexplicable. «Años de práctica frente al espejo», bromeó. «¿Nunca has pensado en casarte de verdad?». La pregunta se le escapó antes de poder evitarla. El tono de la conversación cambió sutilmente. Había algo en el aire entre ellos, una tensión que no era incómoda, era eléctrica. «Tal vez», respondió ella manteniéndole la mirada. «Con la persona correcta». Estaban más cerca ahora, sin darse cuenta de cómo habían llegado a esa distancia. El silencio entre ellos parecía cargado de palabras no dichas. Por un momento, Pilar pensó que él iba a tocarle el rostro. Su mano se quedó suspendida en el aire entre los dos por un instante. El momento se rompió con el regreso de Theo, hablando sin parar sobre su próxima mímica. Pero algo había cambiado. Durante toda la noche, Pilar sentía la mirada de Víctor encontrando la suya cuando Theo no los estaba viendo. Más tarde, cuando el niño por fin se fue a la cama, los dos se encontraron de nuevo en la sala. La tensión del momento anterior seguía allí, como una conversación incompleta. «A Theo le encantó la noche», comentó Víctor, parado cerca de la ventana. «Es un niño maravilloso», respondió Pilar, manteniendo una distancia prudente. Víctor dio un paso hacia ella. «Has sido sorprendente, Pilar. Trajiste algo a esta casa que yo no sabía que hacía falta». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba más cerca ahora. «Solo hago mi trabajo». «No, es más que eso». Otro paso. Ahora estaban tan cerca como durante el juego de mímica. Pilar podía sentir su calor, ver los detalles de sus ojos que nunca había notado antes. Por un instante mágico y aterrador, pareció que él iba a besarla. Sus ojos bajaron a sus labios, y Pilar se encontró inclinándose casi imperceptiblemente hacia él. Entonces, como si despertara de un sueño, Víctor se alejó de golpe. «Esto no puede pasar», dijo con la voz ronca. La magia se rompió como vidrio. Pilar sintió una oleada de vergüenza y frustración. «Perfecto», replicó, cruzándose de brazos con firmeza, «porque yo tampoco quiero tener un romance con un témpano de traje». Las palabras salieron más duras de lo que había planeado. Víctor endureció la expresión, volviendo a ser el hombre cerrado que ella conoció al principio. «Es lo mejor», dijo con frialdad. «Somos demasiado distintos». «Totalmente de acuerdo», respondió Pilar, levantando el mentón. «Yo soy humana. Usted todavía está aprendiendo a hacerlo». Se instaló un silencio denso entre ellos. Todo el calor y la cercanía de momentos antes se habían convertido en una tensión helada. «Buenas noches, señorita Méndez», dijo Víctor formalmente, retomando el trato distante de los primeros días. «Buenas noches, señor Ortiz», respondió ella con el mismo tono. Mientras se dirigía a su habitación, Pilar luchaba contra un sentimiento de decepción que no quería admitir, ni siquiera para sí misma. Por un momento, había visto algo en su mirada, algo que la hizo preguntarse si, debajo de toda esa frialdad, existía un corazón capaz de amar de nuevo. Pero tal vez se había equivocado. Tal vez Víctor Ortiz era, en efecto, solo un témpano de traje, incapaz de sentir calor humano. Los 3 días siguientes en la casa de los Ortiz fueron como un baile torpe, donde los bailarines hacían todo lo posible por no tocarse. Víctor salía más temprano para el trabajo, antes incluso de que Pilar preparara el desayuno, y regresaba cada vez más tarde, cuando Theo ya estaba dormido. Pilar se convencía de que lo prefería así. Sin miradas raras, sin tensión, sin esa inquietante sensación de que había algo no dicho entre ellos. «Frida, creo que tú y yo nos parecemos», comentó Pilar a su suculenta mientras la regaba el miércoles por la mañana. «Las dos sobrevivimos en ambientes hostiles con poca agua». Esa tarde, mientras organizaba la agenda de Theo para la semana siguiente, Pilar notó un evento importante: presentación del proyecto Familia en la escuela. Necesitaba la firma de Víctor en una autorización. Respiró hondo y le mandó un mensaje formal a su celular. «Señor Ortiz, necesito su firma en un documento de la escuela de Theo. ¿Puedo dejarlo en su oficina?» La respuesta fue seca. «Estaré en casa a las 19 a. Déjelo sobre la mesa». A las 19 en punto, como si hubiera cronometrado su llegada, Víctor entró al departamento. Pilar estaba en la cocina, preparando café, más para mantenerse ocupada que por necesidad real de la bebida a esa hora. «Buenas noches».
dijo él formalmente, dejando la carpeta sobre la mesa. Buenas noches, respondió ella sin voltear. El documento está en su escritorio. Gracias. La voz de él sonaba distante, profesional. Por un momento pareció que diría algo más, pero el silencio se impuso. Pilar escuchó sus pasos alejándose hacia el despacho. Suspiró, sirviendo el café en una taza. Esta situación se estaba volviendo insoportable. Tal vez era momento de buscar otro trabajo. Theo la extrañaría, pero una idea traviesa cruzó su mente. Tomó la taza y caminó hacia el despacho. «Señor Ortiz», llamó, tocando suavemente la puerta entreabierta. Víctor estaba inclinado sobre el escritorio, leyendo el documento de la escuela. «Sí, pensé que tal vez quisiera un café mientras trabaja», le ofreció con una sonrisa exageradamente dulce. Él pareció genuinamente sorprendido. «Ah, gracias». Pilar se acercó a la mesa, extendiendo la taza. En el último momento, con un movimiento que fácilmente podría interpretarse como un accidente, la inclinó ligeramente. El líquido oscuro se derramó directamente sobre el zapato italiano impecable de Víctor. «¡Ay, Dios mío!», exclamó ella con fingida preocupación. «¡Qué torpeza la mía! Déjame limpiarlo». Víctor se levantó de un salto, mirando incrédulo el zapato manchado. «Eso fue a propósito», acusó, con los ojos fijos en los de ella. Pilar mantuvo la expresión inocente. «¿Cómo puedes decir eso? Fue claramente un accidente, como cuando tú explotaste el microondas, ¿recuerdas?» Algo brilló en sus ojos. ¿Enojo? ¿Diversión? ¿Una mezcla de ambos? «Estás jugando con fuego, señorita Méndez». «¿De veras?», lo desafió ella cruzándose de brazos. «¿Y qué piensa hacer al respecto, señor Iceberg? Este zapato cuesta más de lo que tú ganas en un mes». «Estoy segura de que tu cuenta bancaria sobrevivirá al trauma», respondió ella, sin dar un paso atrás. Por un momento se quedaron ahí, mirándose como rivales en un duelo. La tensión era casi palpable. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó él finalmente. «¿Por qué estás siendo ridículo?», estalló Pilar, huyendo de tu propia casa como un adolescente asustado. «Theo preguntó 3 veces dónde estabas anoche». La mención del hijo pareció golpear a Víctor como un impacto físico. «Estoy dando espacio para que las cosas vuelvan a la normalidad», se justificó. «¿Normal?». Pilar soltó una risa seca. «¿Qué es lo normal, señor Ortiz? ¿Ignorar a tu hijo? ¿Fingir que no tienes sentimientos? ¿O escapar cuando algo amenaza con romper esa coraza perfecta de ejecutivo intocable?» Los ojos de él se entrecerraron. «No sabes nada sobre mí. Sé más de lo que imaginas», le respondió ella. «Sé que tienes miedo de perder a tu hijo, y justo ahora estás corriendo ese riesgo precisamente porque no puedes mostrarle lo que sientes». Víctor abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de pasitos en el pasillo. Theo apareció en la puerta del despacho, con el rostro hinchado por el llanto. «¿Papá?». La voz del niño era suave, frágil. «No te vas a ir como mamá, ¿verdad?». El rostro de Víctor cambió al instante. Toda la dureza desapareció, reemplazada por una preocupación genuina. «Claro que no, campeón. ¿Por qué piensas eso?». «Porque nunca estás aquí», respondió Theo, con lágrimas bajando por sus mejillas. «Y la abuelita Yolanda dijo que no te gusta estar en casa». Víctor lanzó una mirada rápida a Pilar, luego se arrodilló frente a su hijo. «Eso no es verdad, Theo. Me encanta estar contigo. Solo que tengo demasiado trabajo». «Entonces, ¿por qué tú y Pilar estaban peleando?». Pilar intervino, sintiéndose culpable por la discusión. «No estábamos peleando de verdad, Theo. Solo tuvimos un pequeño accidente con el café», explicó, señalando el zapato manchado de Víctor. «Tu papá se enojó un poquito, pero ya está todo bien». «Vamos, ya es tarde», dijo Víctor cargando al niño. «Es hora de volver a la cama». Mientras Víctor llevaba a Theo de regreso a su cuarto, Pilar se quedó atrás, contemplando el desastre que había causado. Tal vez se había pasado. Ese no era solo su trabajo, era la vida de un niño que ya había perdido a su madre. Más tarde, después de limpiar el café derramado, Pilar fue a ver si Theo ya se había dormido. Se detuvo en la puerta al escuchar voces. «¿Pero por qué los adultos pelean si se quieren?», preguntaba Theo. «¿Qué te hace pensar que Pilar y yo nos queremos?». La voz de Víctor era suave, sin su habitual dureza. «Porque se ríen juntos. Y tú la miras igual que el papá de Miguel mira a su mamá». Hubo una pausa. «A veces, Theo, los adultos tienen miedo». «¿Miedo de qué? ¿De monstruos?». «No, de sentir», respondió Pilar, entrando al cuarto. No había planeado participar en la conversación, pero las palabras salieron solas. «Sentir puede dar miedo porque duele cuando perdemos a alguien que amamos». Víctor la miró.
sorprendido por su intervención. —¿Cómo cuando mamá se fue al cielo? —preguntó Theo. —Sí, exactamente —confirmó Pilar—. Y entonces a veces las personas prefieren no sentir nada para no correr el riesgo de volver a sufrir. Eso es tonto —concluyó Theo, con la sabiduría sencilla de los niños. Es mejor sentir cosas bonitas aunque después vengan cosas feas, como comer helado aunque se acabe. Pilar y Víctor se miraron por encima de la cabeza del niño. Había algo distinto en los ojos de él ahora, una vulnerabilidad, un reconocimiento. —Es hora de dormir, pequeño filósofo —dijo Pilar acomodando las cobijas—. Mañana seguimos nuestra charla sobre los sentimientos y los helados. Theo bostezó acomodándose. —Buenas noches, papá. —Buenas noches, Pilar. —Buenas noches, campeón —respondió Víctor, besando la frente de su hijo. Ambos salieron del cuarto en silencio, cerrando la puerta con suavidad. En el pasillo flotaba entre ellos una tensión diferente. No era enojo ni frustración, sino algo más profundo, más sincero. Víctor miró sus zapatos manchados, luego a ella. —Tienes razón —admitió en voz baja—. Tengo miedo. Pilar sintió el corazón acelerarse, sorprendida por la confesión. Todos lo tenemos. Él respiró hondo, como quien reúne valor. —Pilar, creo que necesitamos tener una conversación de adultos. Ella alzó una ceja desconfiada. —¿Una conversación de adultos? ¿Eso incluye más café derramado? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. —Prometo mantener mis zapatos a una distancia segura. Pilar dudó un momento, luego asintió. —Está bien, señor Ortiz. Vamos a conversar. Se sentaron en la terraza del departamento, donde 2 sillas reclinables daban a la vista nocturna de la Ciudad de México. Las luces de la metrópoli brillaban como un cielo estrellado invertido. Víctor había traído 2 copas y una botella de vino tinto que Pilar observó con una ceja arqueada. —Entonces, ¿la conversación de adultos necesita alcohol? —preguntó, aceptando la copa que él le ofrecía. —Esto debe ser realmente serio. Víctor sirvió el vino con la precisión de quien está acostumbrado a gestos calculados. —Pensé que ayudaría a aliviar la tensión. —O a crear más —murmuró ella, tomando un pequeño sorbo. —Bueno, aquí estoy. Hablemos como adultos, sin derramar líquidos sobre ropa costosa esta vez. Un silencio incómodo flotó entre ellos durante algunos momentos. Víctor parecía reunir pensamientos, mirando fijamente las luces de la ciudad. —No soy bueno en esto —admitió finalmente—. Hablar sobre sentimientos. —Lo noté —respondió Pilar, pero sin el tono filoso que normalmente usaría—. Pero dicen que la práctica hace al maestro. Él dio un sorbo de vino, como si buscara coraje. Carmen murió hace 3 años. Fue repentino, un aneurisma cerebral. Estaba bañando a Theo cuando simplemente se desplomó. Pilar sintió un nudo en el pecho. Sabía sobre la muerte de su esposa, pero nunca habían hablado de los detalles. —Lo lamento mucho —dijo suavemente—. Theo tenía apenas 2 años. No entendía lo que pasaba, solo lloraba llamando a su mamá. Continuó él, con la voz controlada, pero con un dolor subyacente imposible de ocultar. Yo no sabía qué hacer. Era CEO de una empresa con cientos de empleados, pero no sabía cómo consolar a mi propio hijo. Nadie nace sabiendo, ofreció Pilar. Especialmente para enfrentar pérdidas. Los padres de Carmen, especialmente Yolanda, siempre pensaron que no era lo suficientemente bueno para su hija. Continuó Víctor, con una sonrisa triste. Carmen era profesora universitaria, venía de una familia de académicos. Yo solo era un empresario obsesionado con las ganancias y las hojas de cálculo. Y después de su muerte, la presión aumentó. Víctor asintió. Yolanda empezó a visitar con más frecuencia, siempre señalando cómo estaba criando mal a Theo, que trabajaba demasiado, que la casa no era lo bastante acogedora, que no demostraba suficiente afecto. Y tú reaccionaste. Trabajando aún más, completó él con una risa sin humor. Me sumergí en la empresa porque ahí, al menos, sabía lo que estaba haciendo. Contradictorio, ¿no? Hice exactamente lo contrario de lo que Theo más necesitaba, mi presencia. Pilar observaba su perfil contra las luces de la ciudad. Había una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó. Cuanto más me alejo, más demuestro que Yolanda tiene razón. Es como una profecía que se cumple sola. Pero eso ha cambiado en las últimas semanas, observó Pilar. Has estado más presente, más humano. Gracias a ti, respondió él mirándola directamente. Entraste a esta casa como un huracán, derribando todas las paredes que construí a mi alrededor. Pilar sintió el rostro calentarse y no era por el vino. Vaya, sí eres humano, bromeó para aliviar la tensión.
¿Quién diría que debajo de esos trajes caros había un corazón latiendo? Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro. Tu sentido del humor es refrescante. Gracias, supongo, respondió ella girando la copa entre los dedos. Es mi mecanismo de defensa desde niña. Hacer bromas de todo para no enfrentar lo que duele. Fue su turno de mirar hacia la ciudad, evitando sus ojos. Mi padre siempre tuvo un talento especial para hacerme sentir inadecuada, reveló con la voz más suave. Nada de lo que hacía era suficiente. Mis notas, mi ropa, mis sueños. Siempre había un comentario hiriente esperándome. Víctor escuchó en silencio, dándole espacio para continuar. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años. Cáncer. Fue una batalla larga que ella perdió poco a poco. Creo que mi padre nunca se recuperó y de alguna forma volcó toda su amargura en mí. Lo siento mucho, dijo Víctor, con palabras sencillas cargadas de sinceridad. Mi mamá era quien me defendía, quien creía en mí, continuó Pilar con una sonrisa triste. Después de que ella se fue, sentí como si nadie más viera valor en lo que yo hacía. Entonces dejé de tratar de impresionar a los demás y decidí ser simplemente yo misma, con todas mis imperfecciones. Algunos lo llaman inmadurez, yo lo llamo libertad. Tal vez eso es lo que Teo ve en ti, y yo también, admitió Víctor. Esa autenticidad que perdí hace mucho tiempo. Pilar sintió el peso de sus palabras. Por un momento bajó la guardia. Formamos una buena pareja, ¿lo crees? Dos adultos con traumas de infancia tratando de ayudar a un niño a no tener los mismos. ¿Una pareja? Repitió Víctor, con una entonación que hizo que el corazón de Pilar se acelerara. Ella intentó corregirse de inmediato. Un equipo, un dúo. Para Teo, quiero decir. Víctor la miraba con una intensidad que la ponía nerviosa. Luego, lentamente, como si probara un terreno desconocido, extendió la mano y cubrió la de ella, que descansaba sobre el brazo del sillón. El contacto era cálido, firme, inesperado. Pilar miró sus manos juntas, incapaz de encontrar una frase ingeniosa o una broma para romper el momento. Gracias por ayudarnos, dijo él en voz baja. Por ayudar a Teo, por ayudarme a ser un mejor padre. Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta que no la dejaba hablar. El pulgar de él hacía pequeños círculos en el dorso de su mano, un gesto tan simple pero que le provocaba escalofríos. El momento era delicado, frágil como el cristal. La ciudad, allá abajo, seguía con su sinfonía de luces y sonidos, pero en el balcón el tiempo parecía haberse detenido. ¿Papá? ¿Pilar? La voz soñolienta de Teo rompió el encanto. Ambos se giraron rápidamente, pero Víctor no soltó su mano. El niño estaba parado en la puerta del balcón, frotándose los ojos con el pijama de dinosaurios todo arrugado. No puedo dormir, murmuró. ¿Qué pasa, campeón? Preguntó Víctor. Teo se acercó, sus ojitos observando las manos entrelazadas de los adultos con curiosidad. Están tomados de la mano como los novios de mi escuela. Pilar sintió el rostro arder, pero Víctor, sorprendentemente, no retiró la mano. A veces los adultos también se toman de la mano cuando son amigos, explicó Víctor, con una calma que Pilar envidió. Entonces ustedes son novios o amigos, insistió Teo con la lógica implacable de los niños. Somos. Víctor dudó, mirando a Pilar como buscando ayuda. Somos adultos confundidos, respondió ella recuperando su humor. Es una condición muy común después de los 30. Teo inclinó la cabeza, confundido. Como cuando no sé si quiero helado de chocolate o de vainilla. Exactamente así, rió Pilar, aprovechando para soltar la mano de Víctor y ponerse de pie. Pero ahora es hora de que los curiosos pequeños vuelvan a la cama. ¿Puedo dormir con Frida hoy? Preguntó Teo, refiriéndose a la suculenta que también había adoptado como suya. Frida necesita estar cerca de la ventana para recibir sol por la mañana, explicó Pilar, tomando la mano del niño. Pero te prometo que mañana puedes ayudarme a regarla. Mientras lo guiaba de regreso a su cuarto, Pilar sintió la mirada de Víctor siguiéndolos. Había algo diferente esa noche, como si una barrera invisible comenzara a desmoronarse. En el cuarto, ayudó a Teo a acomodarse nuevamente, arropándolo con cuidado. «¿Pilar?», murmuró él, con los ojos ya pesados. «Sí, me gusta cuando papá sonríe. Sonríe más cuando tú estás cerca». Las palabras simples golpearon a Pilar con fuerza inesperada. Besó la frente del niño, luchando contra la emoción que crecía en su pecho. «Buenas noches, pequeño. Sueña con dinosaurios amigables». Cuando volvió a la sala, Víctor ya había recogido las copas y guardado el vino. Un silencio cómodo flotaba entre ellos, distinto a la tensión de los últimos días. «¿Se durmió?», preguntó Víctor.
Casi de inmediato, respondió ella deteniéndose a una distancia prudente. Tu hijo tiene un talento especial para aparecer en los momentos más interesantes. Víctor sonrió, esa sonrisa rara que transformaba por completo su rostro. Lo heredó de su mamá. Carmen siempre tenía un sentido del tiempo perfecto para interrumpir reuniones aburridas con sus llamadas. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche. Es mejor que nosotros también vayamos a dormir, sugirió Pilar. Mañana será otro día. Víctor asintió, pero parecía querer decir algo más. Pilar, sobre lo que pasó. Podemos hablar mañana, lo interrumpió ella amablemente. Ya tuvimos suficientes emociones por esta noche. Él lo aceptó con un gesto de cabeza y cada uno se fue a su habitación. Acostada en la cama, Pilar revivía cada momento de la conversación, especialmente la sensación de la mano de Víctor sobre la suya. Algo estaba cambiando entre ellos. Algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. A la mañana siguiente sonó el timbre del apartamento. Pilar, que estaba preparando el desayuno, fue a abrir. En la puerta, una mujer con traje y portapapeles se presentó. Buenos días. Soy Elena Gutiérrez, trabajadora social del juzgado de familia. Estoy aquí para una visita de evaluación al hogar del señor Víctor Ortiz. Pilar se quedó congelada en la puerta, con una sonrisa cordial que contrastaba con el pánico en sus ojos. Una trabajadora social, para una visita sorpresa. Y ella aún en pijama, una camiseta vieja con la frase «No me hables antes del café» y pantalones flojos con dibujos de tacos. «Buenos días», alcanzó a responder pasándose nerviosamente la mano por el cabello despeinado. «El señor Ortiz está... ¿Cómo terminar esa frase? ¿En la ducha? ¿Dormido? ¿A punto de sufrir un infarto cuando sepa que usted está aquí?» «Voy a llamarlo», decidió al fin, abriendo más la puerta. «Por favor, pase y siéntase como en casa». Elena Gutiérrez entró con la postura firme de quien está acostumbrada a observar cada detalle a su alrededor. Sus ojos agudos recorrieron la sala, deteniéndose por un momento en los juguetes regados por el piso, un calcetín solitario colgado del brazo del sillón y una planta suculenta con un lazo azul que descansaba peligrosamente al borde de la mesa. «Las visitas sorpresas son parte del protocolo», explicó Elena, como si leyera los pensamientos de Pilar. «Permiten una evaluación más auténtica del ambiente familiar». Claro, asintió Pilar, intentando calcular mentalmente cuánto tiempo necesitaría para transformar el apartamento en un hogar modelo. 3 días, tal vez. Lamentablemente, tenía unos 3 minutos. «Voy a avisarle al señor Ortiz que usted ya está aquí». Pilar corrió por el pasillo hasta la habitación de Víctor y golpeó la puerta con urgencia. «Señor Ortiz», llamó, intentando mantener la voz baja pero firme. «Emergencia, código rojo». La puerta se abrió casi de inmediato. Víctor apareció con la camisa medio abotonada y el cabello aún húmedo por la ducha. «¿Qué pasó? ¿Teo está bien?» «Teo está perfecto, pero tenemos a una trabajadora social del juzgado de familia en la sala», informó Pilar, gesticulando con desesperación hacia la sala. «Visita sorpresa. Ahora mismo». El rostro de Víctor cambió al instante. En segundos, el hombre medio dormido se transformó en el ejecutivo sereno y controlado que ella conocía. «Voy a terminar de vestirme y estaré ahí en 2 minutos», dijo cerrando la puerta. «Espere». Pilar sostuvo la puerta. «¿Qué hago con ella mientras tanto?» «Solo sé natural», aconsejó él, con una confianza que Pilar definitivamente no compartía. Ser natural. Como si eso ayudara cuando el apartamento parecía haber sido golpeado por un tornado infantil. Respirando hondo, Pilar volvió a la sala, donde Elena ya tomaba notas en su portapapeles. «El señor Ortiz estará aquí en un momento», anunció Pilar con una sonrisa forzada. «¿Le ofrezco un café? ¿Agua? ¿Té? ¿Un calmante para los nervios?» «Perdón, ignore esa última opción». Elena levantó una ceja. «Un café estaría bien, gracias». En la cocina, Pilar intentó controlar el temblor de sus manos mientras preparaba el café. Fue entonces cuando oyó un grito de alegría desde el pasillo, seguido de pasos pequeños y rápidos. «Pilar, mira lo que encontré». Teo entró corriendo a la cocina, usando solamente un calzoncito en la cabeza, como si fuera un sombrero improvisado. El resto de su cuerpo estaba completamente desnudo, brillando con lo que parecía ser gel de baño sin enjuagar. «Encontré el calzón de Superman», declaró, orgulloso, haciendo una pose heroica. Pilar casi dejó caer la cafetera. «Teo, ¿qué, cómo, por qué estás?» Antes de que pudiera formular una pregunta coherente, el niño vio a Elena en la sala y corrió hacia ella, todavía con su disfraz minimalista.
Hola, señora. Soy el Super Teo, anunció, deteniéndose frente a la trabajadora social, que estaba atónita. Elena Gutiérrez, en honor a su profesionalismo, solo parpadeó 2 veces antes de responder. Hola, Super Teo. Un gusto conocerte. Pilar corrió detrás de él, agarrando una toalla del área de lavado en el camino. Teo, cariño, los superhéroes también usan ropa, explicó, envolviéndolo rápidamente en la toalla. ¿Y si vamos a buscar tu uniforme completo? En ese momento, Víctor salió del pasillo, impecablemente vestido con su traje, solo para encontrar a Pilar agachada intentando cubrir a un Teo resbaloso con una toalla, mientras la trabajadora social observaba todo con expresión analítica. Señorita Gutiérrez, saludó él, extendiendo la mano como si estuvieran en una reunión de negocios y no en medio de un caos doméstico. Un gusto recibirla. Veo que ya conoció a mi hijo. Papá, exclamó Teo, escapando de los brazos de Pilar. Estoy siendo Superman, pero Pilar dice que necesito ropa. Los superhéroes tienen identidad secreta, ¿recuerdas? Improvisó Víctor con una calma que Pilar envidió. ¿Por qué no vas a vestirte como Clark Kent ahora? La sugerencia pareció funcionar. Teo asintió solemnemente y corrió de regreso a su cuarto, con la toalla arrastrándose detrás de él como una capa mal puesta. Al levantarse, Pilar golpeó la mesa y tiró un tazón con salsa de tomate que había sobrado de la pizza de la noche anterior. El contenido rojo se esparció generosamente sobre su camiseta de pijama. Perfecto, murmuró, mirando la mancha que parecía una escena del crimen en su ropa. Absolutamente perfecto. Elena Gutiérrez observaba todo, tomando notas en su portapapeles. Señorita, se dirigió a Pilar con una expresión de duda. Méndez. Pilar Méndez, respondió ella, intentando mantener la dignidad a pesar de su aspecto desastroso. Soy la niñera de Teo. Entiendo. Elena hizo otra anotación. ¿Y lleva cuánto tiempo trabajando aquí? Poco más de un mes, respondió Pilar, dándose por vencida con la mancha de salsa. Víctor, al notar el ambiente incómodo, intervino. Pilar ha sido una gran ayuda en nuestra casa. Teo la adora. Eso es evidente, comentó Elena con un tono neutro que podía significar cualquier cosa. Los minutos siguientes fueron como una danza torpe, con Pilar tratando de limpiar el desastre, parecer profesional a pesar de la ropa manchada y los pies descalzos, y al mismo tiempo responder a las preguntas cada vez más específicas de Elena sobre la rutina de Teo. Víctor, mientras tanto, mantenía una fachada de calma, respondiendo todo con la precisión de alguien en una negociación crucial. Cuando Teo regresó, afortunadamente ya vestido, aunque con la camiseta al revés, la evaluación continuó. Elena pidió ver su cuarto, sus juguetes, sus libros. Observó cómo interactuaban padre e hijo, cómo Pilar encajaba en la dinámica familiar. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo 40 minutos, Elena cerró su portapapeles. Bueno, creo que ya tengo suficiente por hoy, anunció. ¿Y cuál es su impresión?, preguntó Víctor, con una vacilación que Pilar raramente le había visto. Elena miró alrededor una última vez, observando a Teo que ahora jugaba tranquilamente con sus bloques, a Pilar con su camiseta manchada intentando acomodar discretamente una pila de libros, y a Víctor, el empresario siempre controlado, con un calcetín infantil colgando del hombro sin darse cuenta. Parece que su hijo está bien, y rodeado de mucho amor, respondió finalmente con una pequeña sonrisa. Eso es lo más importante, lo demás son detalles. Cuando la puerta se cerró detrás de la trabajadora social, Pilar y Víctor intercambiaron una mirada de alivio mezclado con incredulidad. Eso fue, empezó Pilar. ¿Un desastre?, completó Víctor. Iba a decir interesante, pero tu descripción es más precisa, dijo ella riendo, mientras le quitaba el calcetín del hombro. Víctor sonrió, esa sonrisa rara que transformaba por completo su rostro. Gracias por todo. Incluso con salsa de tomate en la ropa, estuviste impresionante. Es parte de mi encanto, bromeó ella señalando la mancha. Hasta las manchas de comida las convierto en accesorios de moda. El ambiente relajado duró solo un momento. Víctor respiró hondo, como quien toma valor. Pilar, hay algo que necesito pedirte. La seriedad en su voz hizo que la sonrisa de ella se desvaneciera. Claro, dime. Yolanda, la abuela de Teo, está intentando obtener la custodia total de él, explicó Víctor, pasándose la mano por el cabello en un gesto poco común de nerviosismo. El proceso se está complicando. Pilar asintió. Ya lo sabía desde que encontró los documentos. Me di cuenta por la visita sorpresa.
Necesito a alguien que pueda testificar sobre cómo está Theo bajo mi cuidado. Alguien que lo conozca en el día a día, que vea cómo nos llevamos, continuó él. ¿Aceptarías ser una referencia formal en el proceso? Hablar con el juez si es necesario. La pregunta tomó por sorpresa a Pilar. Una cosa era cuidar de Theo, otra muy diferente era involucrarse en un proceso legal. ¿Quieres que testifique contra Yolanda?, preguntó dudosa. Quiero que digas la verdad sobre lo que ves aquí, corrigió Víctor. Sobre cómo Theo es feliz y está seguro, incluso con nuestros métodos poco convencionales. Pilar pensó en el niño, en cómo había florecido en las últimas semanas, en cómo Víctor estaba esforzándose por ser un mejor padre. Claro, respondió finalmente, haré lo que sea necesario para ayudar. Pero mientras las palabras salían de su boca, una duda se asomaba en su mirada. ¿Y si eso significaba enfrentarse directamente a una abuela que solo quería lo mejor para su nieto? ¿Y si, al involucrarse, terminaba complicando aún más su ya confusa relación con Víctor? 3 días después de la visita sorpresa, el teléfono sonó mientras Pilar preparaba la merienda para Theo. Víctor, que trabajaba desde su despacho en casa, una costumbre que había adoptado con más frecuencia desde la visita de la trabajadora social, atendió la llamada. Minutos después apareció en la cocina con una expresión que Pilar ya conocía bien, preocupación disfrazada de falsa tranquilidad. ¿Algo grave?, preguntó ella mientras cortaba una manzana en forma de estrella, una técnica que a Theo le encantaba. Era la trabajadora social, respondió Víctor sirviéndose café. Aparentemente comentó con Yolanda sobre tu visita. ¿Y eso es malo? Impredecible, respondió él con un suspiro. Yolanda viene para acá. El cuchillo de Pilar resbaló y casi se corta un dedo. ¿Cómo que viene para acá? ¿Cuándo? Mañana por la mañana. ¿Mañana? Pilar abrió los ojos, alarmada. Pero tenemos que preparar todo, limpiar la casa, ensayar con Theo para que no le diga cabeza de papa a nadie, esconder todas las pruebas de que somos humanos imperfectos. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro tenso de Víctor. O podemos simplemente ser nosotros mismos. Elena pareció quedar conforme con lo que vio, incluso hizo un gesto vago. Toda esta situación caótica. Pilar no parecía convencida. Yolanda no es una trabajadora social imparcial, es una abuela con una misión, y eso es muy distinto. A la mañana siguiente, Pilar se levantó más temprano de lo habitual, ordenó su cuarto, ayudó a Theo a elegir ropa para una visita importante. Él insistió en usar su moño de dinosaurios, y estaba colocando la última panqueca en la torre cuando sonó el timbre. Víctor, impecablemente vestido pero visiblemente nervioso, fue a abrir la puerta. Pilar tomó la mano de Theo y ambos se quedaron en la cocina, como soldados esperando órdenes antes de una batalla. ¿La abuela Yolanda es buena?, susurró Theo. Ella es. Pilar buscó las palabras. Una señora que te quiere mucho. Se escucharon pasos acercándose. Pilar enderezó la espalda y puso su mejor sonrisa. Yolanda Navarro era exactamente como Pilar la había imaginado. Elegante, imponente, con el cabello perfectamente teñido en un castaño que desafiaba sus 70 años y una mirada que atravesaba cualquier fachada. Llevaba un conjunto de pantalón y saco color beige claro que gritaba: «Soy sofisticada, pero no necesito esforzarme para demostrarlo». «Abuelita», exclamó Theo, corriendo a abrazarla. El rostro severo de Yolanda se suavizó al instante. Se agachó para abrazar a su nieto, con un cuidado casi reverente. «Mi pequeño tesoro, estás enorme». Al incorporarse, su mirada se encontró con la de Pilar. La temperatura en la cocina pareció bajar unos grados. «Y tú debes de ser la niñera», dijo, extendiendo la mano con un saludo formal. «Pilar Méndez, señora Navarro. Un gusto conocerla». Fue la única respuesta de Yolanda, mientras recorría la cocina con la mirada, notando la torre de panquecas y el desorden de ingredientes. «Veo que estabas cocinando». «Hacemos panquecas con caritas todos los sábados», explicó Theo animado. «Mira, esta eres tú». Señaló una panqueca que con mucha imaginación podría parecer un rostro serio con cabello ondulado. Pilar sintió que se le encendía la cara. De todas las panquecas que Theo podía haber elegido, para su sorpresa, Yolanda soltó una risa, contenida pero genuina. «Veo que heredaste la creatividad artística de tu mamá», comentó acariciando la cabeza del niño con ternura. Carmen también veía caras en todas partes. La mención de su hija fallecida generó un momento de silencio respetuoso. Víctor, que observaba desde la puerta, finalmente habló. «Yolanda decidió quedarse con nosotros unos días, para ver cómo estamos.
La mirada que Pilar le lanzó a Víctor estaba llena de preguntas sin decir. Los días siguientes fueron una serie de pequeños desastres cómicos. Pilar, intentando impresionar a Yolanda con su eficiencia, terminó derramando jugo de naranja en la alfombra persa del salón. Al intentar limpiarla, usó un producto que dejó una mancha aún mayor. «Esa alfombra vino de Marrakech», comentó Yolanda, observando los esfuerzos frenéticos de Pilar. «Era la favorita de Carmen». «Lo siento mucho», balbuceó Pilar. «Puedo pagar una limpieza profesional». Yolanda la observó por un momento. «No te preocupes, las cosas son solo cosas. Lo importante es que Theo esté feliz». Ese pequeño gesto fue la primera señal de deshielo entre las dos. Poco a poco, Pilar notó que la mirada crítica de Yolanda se volvía más atenta que juzgadora. En la tercera noche, Pilar encontró a Yolanda en la cocina, observando la suculenta con el moño azul. «Regalo de cumpleaños», explicó Pilar, tomando un vaso de agua. «Del señor Ortiz, créalo o no». Yolanda alzó las cejas. «¿Víctor dando regalos? Eso sí que es inesperado». «Él está cambiando», lo defendió Pilar. «Tal vez no a la manera tradicional, pero lo está intentando». «Me he dado cuenta», asintió Yolanda, para sorpresa de Pilar. «Theo está distinto, más feliz, más seguro. Y Víctor también, aunque lo disimule». A la mañana del quinto día, mientras Theo aún dormía, Pilar pasó junto a la puerta entreabierta del despacho de Víctor y lo escuchó hablar por teléfono. «Sí, una ama de llaves de tiempo completo sería ideal», decía. «Alguien que pueda encargarse de las comidas, sobre todo el desayuno, y mantener la casa en orden». Pilar se quedó helada. ¿Una ama de llaves? ¿Para preparar el desayuno? ¿Eso que ella hacía cada día con tanto cariño? Ella se alejó en silencio, con un nudo formándose en la garganta. Claro, ahora todo tenía sentido. Con Yolanda cerca, Víctor estaba empezando a notar la necesidad de profesionalizar la casa. Y Pilar, con su manera torpe e informal, no encajaba en la imagen de hogar perfecto que él quería proyectar. Ella era la niñera, no la dueña de la casa. Una empleada, no parte de la familia. ¿Por qué se había permitido olvidarlo? Esa noche, después de acostar a Theo, Pilar encontró a Víctor solo en la sala. Yolanda se había retirado temprano quejándose de cansancio. «¿Me estás reemplazando?», acusó Pilar sin rodeos, cruzándose de brazos. Víctor levantó los ojos de sus documentos, confundido. «¿De qué estás hablando?» «La ama de llaves, para preparar el desayuno. Escuché tu conversación por teléfono». Él pareció genuinamente sorprendido. «No es lo que piensas, solo estoy intentando formalizar las cosas, ahora que Yolanda está evaluando todo. Una casa con estructura adecuada fortalece mi caso». «¿Formalizar las cosas?», repitió Pilar. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una cosa que hay que formalizar?» «Pilar, estás malinterpretando todo». «No, no lo estoy», replicó ella, la frustración de días finalmente estallando. «Estoy cansada de ser solo una pieza en tu juego de ajedrez perfecto. No soy decorativa, ni un trampolín para millonarios solitarios». Víctor se levantó, el rostro una mezcla de confusión e irritación. «Sabes que no es así. ¿Qué es lo que realmente está pasando?» «¿Qué pasa?» Pilar rió sin humor. «Estoy involucrándome demasiado. Eso es lo que pasa. Olvidé mi lugar. Olvidé que solo soy la niñera, no parte de la familia que quieres construir para impresionar a tu suegra». «Eso es ridículo», respondió él, acercándose. «Tú eres mucho más que una niñera para nosotros, para Theo. Para mí». Pilar sintió que las lágrimas amenazaban con salir y las contuvo con furia. «Entonces, ¿por qué me estás reemplazando?» «No lo estoy haciendo», exclamó él exasperado. «Estoy contratando a alguien para las tareas domésticas, para que tú puedas enfocarte en lo que mejor haces, cuidar a Theo, y tal vez tener más tiempo para nosotros». Ese nosotros quedó flotando en el aire entre ellos, cargado de significados no dichos. Pilar se quedó sin palabras por un momento, la rabia dando paso a la confusión. «No existe un nosotros, señor Ortiz», dijo finalmente con la voz más baja. «Somos jefe y empleada, ¿recuerda? ¿Eso es lo que realmente piensas?», preguntó él, ahora tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Yo?». Antes de que pudiera terminar la frase, Víctor acortó la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de ella en un beso que no tenía nada de dudoso. Era un beso urgente, apasionado, como si él intentara comunicar a través de él todo lo que no podía decir con palabras. Por un momento, Pilar se quedó paralizada por la sorpresa. Luego, como si se encendiera un interruptor, correspondió con la misma intensidad, sus manos rodeando el cuello de él, atrayéndolo aún más.
El resto de la noche fue un torbellino de emociones y sensaciones. Ropa dejada en el camino, susurros en la oscuridad, el descubrimiento mutuo de dos cuerpos que parecían haber estado esperando ese momento durante semanas. Cuando Pilar despertó a la mañana siguiente, aún en la habitación de Víctor, lo encontró ya de pie, mirando por la ventana con expresión distante. Algo había cambiado. Ella lo podía sentir. «Buenos días», se atrevió a decir sentándose en la cama. Él se giró, el rostro mostrando una preocupación profunda. «Pilar, sobre lo de anoche, fue un error». Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. «¿Un error? Yolanda está aquí. Si ella se entera de lo nuestro, complicaría todo. El proceso de custodia, la estabilidad de Theo». Pilar se levantó, envolviéndose con la sábana como si fuera una armadura improvisada. «Entiendo. Entonces soy una complicación, un inconveniente». «No es eso», insistió él, pero su tono lo traicionaba. «Solo necesitamos ser prudentes, olvidar lo que pasó. No podemos tener nada. Tú solo eres la niñera de Theo». Pilar se vistió en silencio, con la dignidad herida. «Como quiera, señor Ortiz», dijo con formalidad antes de salir. Pero al salir murmuró para sí misma. Si tan solo él me hubiera pedido esperar a tener la custodia oficial de Theo, lo habría entendido. Pero decir que fue un error, eso ya es demasiado. Pilar pasó el día evitándolo, interactuando solo lo necesario cuando Theo y Yolanda estaban presentes. Por la noche, tomó su decisión. No podía seguir así, fingiendo que no había pasado nada, que su corazón no estaba hecho pedazos. A la mañana siguiente empezó a empacar sus cosas. No tenía mucho, algunas ropas, libros, la suculenta con el moño azul que no pudo dejar atrás. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó una vocecita en la puerta. «¿Pilar? ¿Qué estás haciendo?» Theo estaba parado ahí, con los ojos bien abiertos por el miedo al ver las maletas. «Estoy organizando mis cosas», mintió ella sin convicción. «¿Te vas a ir?» Su voz tembló. Pilar se arrodilló para quedar a su altura. «Theo, a veces los adultos necesitan». «No te vayas, Pilar», suplicó él, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Te quiero. Quiero que seas mi nueva mamá». El corazón de ella se rompió en 1000 pedazos. Abrazó al niño, sintiendo que sus propias lágrimas también querían salir. «Yo también te quiero, pequeño», susurró. «Pero tengo que irme». «¿Por qué?», sollozó él, aferrándose a su blusa como si pudiera evitar que se fuera. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años lo complicado que puede ser el mundo de los adultos? ¿Cómo decirle que su corazón había sido lastimado por el hombre del que empezaba a enamorarse? «Te prometo que vendré a visitarte», dijo, evitando responder directamente. «Siempre». Pero mientras decía esas palabras, Pilar sabía que no sería suficiente. Para ninguno de los dos. Las lágrimas de Theo mojaban la blusa de Pilar, mientras ella intentaba, con suavidad, soltarse de su apretado abrazo. «Hagamos un trato, pequeño», propuso, secándole las lágrimas con el pulgar. «Te voy a dar mi número de teléfono y podremos hablar siempre que quieras, ¿de acuerdo?» Theo negó con la cabeza, todavía abrazado a ella. «No quiero teléfono, quiero que estés aquí». El sonido de pasos en el pasillo llamó la atención de ambos. Pilar pensó que sería Víctor, preparándose mentalmente para otra discusión difícil. Pero en su lugar, apareció Yolanda Navarro en la puerta, elegantemente vestida como siempre, observando la escena con ojos atentos. «Theo, querido», lo llamó la abuela, con una voz suave pero firme. «¿Por qué no vas a ver si Lupe ya preparó esas galletas de canela que tanto te gustan?» El niño dudó, mirando de Pilar a su abuela. «Pero Pilar se va», protestó, con la voz entrecortada. «Necesito hablar con ella sobre eso», explicó Yolanda. «Solo nosotras dos, de mujer a mujer». «¿Te parece bien?» Después de otra pausa y un último abrazo a Pilar, Theo se fue a regañadientes, lanzando miradas tristes por encima del hombro hasta desaparecer por el pasillo. Pilar respiró hondo, preparándose para lo que creía sería una aprobación disfrazada de despedida. Para su sorpresa, Yolanda cerró la puerta y se sentó en la orilla de la cama, al lado de la maleta entreabierta. «¿Por qué te vas, Pilar?», preguntó directamente sin rodeos. Pilar se quedó sin palabras por un momento. Esperaba reproches, no una pregunta sincera. «Asuntos personales», respondió con evasiva, doblando una blusa con más cuidado del necesario. «Creo que ya cumplí con mi papel aquí». Yolanda la observó durante un largo instante, con esa mirada que parecía ver a través de las personas. «No es por falta de cariño», comentó la señora. «Eso se nota en la forma en que miras a Theo. Y también a mi yerno, aunque trates de disimularlo».
Pilar sintió que se le encendía el rostro. ¿Era tan evidente? La relación entre patrón y empleada tiene límites claros, señora Navarro, respondió intentando sonar profesional. Solo estoy respetando esos límites. Yolanda soltó un sonido entre risa y suspiro. Cuando llegué aquí, estaba convencida de que Víctor no sería capaz de criar a mi nieto adecuadamente, confesó, sorprendiendo a Pilar. Carmen era el corazón de esa familia. Cuando ella se fue, Yolanda hizo una pausa, controlando la emoción. Pensé que Teo crecería en una casa fría, sin cariño. El señor Ortiz ama a su hijo, defendió Pilar automáticamente. Sí, lo ama. Pero el amor no alcanza cuando está encerrado bajo 7 llaves, respondió Yolanda. Tú cambiaste eso, Pilar. Trajiste luz a esta casa, a mi nieto, y creo que también a Víctor. Pilar se sentó junto a la señora, confundida por la dirección que tomaba la conversación. Entonces, ¿usted no me ve como una intrusa sin preparación? Yolanda rió de verdad esta vez. ¿Al principio? Sí, totalmente. Pero soy vieja, no ciega. He visto cómo Teo florece contigo. Cómo esta casa ahora tiene risas, juegos, incluso panqueques con dibujos, añadió con un toque de humor. Y he visto cómo mi yerno te mira cuando cree que nadie lo ve. Pilar tragó saliva, sin saber qué responder. Hay complicaciones, dijo finalmente. La vida es complicada, querida, contestó Yolanda, con la sabiduría de los años, pero pocas veces encontramos personas que le dan color a nuestros días grises. Y cuando eso pasa, es una tontería dejarlas ir por miedo o por orgullo. Antes de que Pilar pudiera decir algo, Yolanda se levantó decidida y tomó su celular. ¿Qué está haciendo?, preguntó Pilar, confundida. Algo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió la señora marcando un número. Intervenir en la vida de mi yerno por su propio bien. Pilar la miró boquiabierta mientras Yolanda hablaba sin rodeos por teléfono. ¿Víctor? Sí, soy yo. Estoy llamando porque Pilar se va. No sé exactamente por qué, pero puedo adivinar que tú de alguna forma lo arruinaste todo. Hizo una pausa, escuchando brevemente. No me importa tu reunión. Eres un tonto si dejas ir a la mujer que transformó tu casa y le da amor a tu hijo. Y a ti, aunque pareces empeñado en sabotearlo. Sí, me estoy metiendo. Alguien tiene que hacerlo. Otra pausa. Haz lo que creas correcto, pero que sepas que apoyaré tu decisión, sea la que sea. Yolanda colgó y se volvió hacia Pilar, que la miraba atónita. ¿Usted acaba de defenderme ante él? Defendí la felicidad de mi nieto, corrigió Yolanda con una pequeña sonrisa, que al parecer te incluye a ti. 30 minutos después, Pilar estaba sentada en una banca junto a la parada de autobús cerca del condominio, con su maleta a un lado y a Frida, la suculenta, cuidadosamente envuelta entre sus manos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras esperaba el transporte que la alejaría de esa familia que, sin darse cuenta, también se había convertido en suya. A pesar de las palabras sorprendentes de Yolanda, Pilar sabía que no podía quedarse. No como una simple empleada, no después de todo lo que había pasado, no con el corazón roto cada vez que mirara a Víctor. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó el coche que se detuvo bruscamente frente a la parada, ni los pasos apresurados que se acercaban. Solo se dio cuenta de que alguien estaba allí cuando una sombra se posó sobre ella. Pilar. Levantó la vista y se encontró con Víctor Ortiz, sin aliento, como si hubiera corrido kilómetros. Su traje perfectamente alineado estaba arrugado, la corbata floja, el cabello despeinado, una imagen tan poco común que casi la hizo sonreír. Señor Ortiz, respondió formalmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vino a despedirse? Vine a impedir que te vayas, respondió él sentándose a su lado en la banca. ¿Y por qué haría eso?, preguntó ella, manteniendo la voz controlada. Anoche fue un error, ¿recuerda? Víctor se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración. Fui un cobarde, admitió. He sido un cobarde desde que Carmen murió, escondiéndome detrás del trabajo, de rutinas, de muros invisibles. Respiró hondo. Tú rompiste todos esos muros, Pilar. Y eso me dio miedo. ¿Por qué? Porque significa que puedo volver a perder, confesó con voz baja. Perderte como perdí a Carmen. Pero Yolanda tiene razón. Soy un tonto por dejar que el miedo me controle. Pilar sintió que el corazón se le aceleraba, pero se mantuvo cautelosa. ¿Y el proceso de custodia? ¿Tu suegra? ¿Todas las complicaciones que mencionaste esta mañana? Para su sorpresa, Víctor soltó una risa breve. No lo vas a creer, pero Yolanda acaba de decirme que apoya cualquier decisión que tome. ¿También te dijo eso a ti?, preguntó Pilar, con una pequeña sonrisa entre lágrimas. Lo dijo.
Al parecer, ha estado observando más de lo que pensábamos. Se hizo un silencio entre los dos, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Víctor tomó sus manos entre las suyas, con cuidado de no aplastar a la suculenta. Pilar, cometí muchos errores. El más grande fue no darme cuenta de cuánto te has vuelto esencial para nosotros. No solo como niñera, sino como parte de nuestra familia. Las palabras son fáciles, Víctor, respondió ella, usando por primera vez su nombre de pila. Especialmente para alguien que negocia contratos millonarios todos los días. Tienes razón. Víctor se puso de pie y, para el absoluto asombro de Pilar, se arrodilló sobre la banqueta sucia de la parada, su caro traje arrastrándose en el suelo sin que mostrara la menor preocupación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, mirando alrededor, avergonzada. «Levántate, la gente está mirando». «No me importa», respondió él con una serenidad que ella nunca le había visto. «Pilar Méndez, no quiero que seas la niñera de mi hijo, quiero que seas parte de nuestra familia, de mi vida. Quiero despertarme todas las mañanas viendo tu sonrisa, escuchando tus chistes, incluso los peores». «Oiga», protestó ella, entre lágrimas y risas, «mis chistes son buenísimos». «Son terribles», corrigió él con una sonrisa llena de cariño. «Y los amo, así como amo todo de ti. Tu risa escandalosa, tu manera torpe de tirar las cosas, tu lealtad feroz, tu capacidad de encontrar belleza en lo más simple, como una suculenta con un moño ridículo». Pilar miró a Frida entre sus manos, el moño azul ya descolorido, pero aún ahí. «Palabras bonitas», dijo con la voz temblando un poco. «Pero las palabras no son suficientes, Víctor». Él asintió todavía de rodillas. «Tienes razón. Así que dime, ¿cómo puedo demostrarlo?». Pilar lo miró a los ojos, buscando la verdad detrás de sus palabras. El hombre frente a ella ya no era el empresario frío y distante que había conocido meses atrás. Era alguien que había aprendido a reír otra vez, a abrirse, a arriesgarse. «Entonces demuéstramelo», dijo al fin, con un desafío suave. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Víctor. «Es exactamente lo que pienso hacer, todos los días, mientras tú me lo permitas». El autobús se acercó y se detuvo. Las puertas se abrieron, esperando por Pilar. Era el momento de decidir. Miró el autobús, a Víctor aún arrodillado, a la suculenta en sus manos. El primer recuerdo tangible de que, bajo toda esa frialdad, existía un hombre capaz de gestos simples y profundos. La decisión que tomaría no era solo sobre un empleo o un romance. Era sobre creer en la posibilidad de construir algo nuevo, algo que daba miedo y entusiasmo al mismo tiempo. El conductor impaciente tocó el claxon. Pilar miró las puertas abiertas, luego a Víctor, aún arrodillado en la banqueta, sin importar las miradas curiosas de los transeúntes. «¿Se va a subir o no, señora?», preguntó el chofer molesto. Pilar miró a Frida, la pequeña suculenta en sus manos. El lazo azul desteñido aún atado a la maceta traía tantas memorias. Fue el comienzo de todo, la primera señal de que había más en Víctor Ortiz que solo un ejecutivo frío. «No», respondió finalmente, con una sonrisa entre lágrimas. «Hoy no me voy a subir». Las puertas se cerraron con un suspiro neumático y el autobús se fue, dejándolos solos en la parada. Víctor se puso de pie, sin apartar los ojos de ella. «¿Eso significa?», empezó a decir, dudando como un adolescente en su primera cita. «Significa que te estoy dando la oportunidad de demostrar lo que dijiste», respondió Pilar, tomando su maleta. «Pero te advierto, no soy fácil de convencer. Y si me haces daño otra vez, te aseguro que voy a derramar algo mucho peor que café en tus zapatos italianos». Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Víctor. Sin decir una palabra, tomó su maleta con una mano y con la otra entrelazó sus dedos con los de Pilar. «Puedo vivir con ese riesgo», respondió, mientras caminaban de regreso al departamento. Al llegar, fueron recibidos por un Teo ansioso que corrió a abrazar a Pilar en cuanto se abrió la puerta. «¿Volviste?», exclamó, aferrándose a su cintura. «Sabía que ibas a volver». Yolanda observaba la escena desde la puerta de la cocina, con una discreta sonrisa de aprobación en su rostro normalmente serio. «Parece que tomaron la decisión correcta», comentó, cruzando una mirada significativa con Víctor. «Sí, la tomamos», confirmó él, aún sujetando la mano de Pilar como si temiera que ella cambiara de opinión. «Todavía estamos negociando los términos», aclaró Pilar, despeinando a Teo con la mano libre. «Pero por ahora, Frida y yo nos quedamos». «Frida también volvió», celebró Teo, notando la suculenta. «¿Nos extrañó?». «Mucho», confirmó Pilar sonriendo. «Las plantas son sensibles, ¿sabes? Especialmente las que tienen lazos azules».
Los días que siguieron fueron de ajustes delicados. La relación entre Pilar y Víctor había cambiado profundamente, pero ambos avanzaban con cautela, sabiendo que estaban construyendo algo frágil y valioso. A los ojos de Theo, sin embargo, todo parecía perfectamente natural. Su papá y Pilar juntos, como debía ser. El martes siguiente, Víctor sorprendió a Pilar al llegar a casa a media tarde. ¿No deberías estar en una reunión importante ahora?, preguntó ella, levantando una ceja al verlo entrar en la cocina donde preparaba la merienda de Theo. La cancelé, respondió simplemente. Tengo algo más importante que hacer. Déjame adivinar, ¿el mundo de los negocios colapsó y viniste a esconderte aquí? Víctor rió, aún acostumbrándose al humor irreverente de ella. No, quiero llevarlos a ti y a Theo a conocer un lugar especial para mí. Algo que prometí mostrar. ¿Los vas a secuestrar?, preguntó ella divertida. ¿Necesito ponerme un vestido elegante o algo así? En realidad, respondió él con un brillo travieso en los ojos, te recomiendo jeans y tenis. ¿A dónde vamos? Los tacones se hunden en el pasto. 2 horas después, tras recoger a Theo en la escuela, iban en el coche saliendo de la ciudad. A medida que los rascacielos eran reemplazados por árboles y el tráfico pesado por caminos más despejados, Pilar observó cómo Víctor se relajaba visiblemente, como si cada kilómetro lo liberara de un peso invisible. ¿Vamos a donde creciste, papá?, preguntó Theo desde el asiento trasero, emocionado con la aventura inesperada. Sí, campeón, confirmó Víctor. Quiero mostrarles a ti y a Pilar el lugar donde pasé mi infancia. Pilar lo miró, sorprendida. En todas las conversaciones que habían tenido, Víctor rara vez mencionaba su pasado. Finalmente, llegaron a un barrio sencillo en las afueras de la ciudad. Casas modestas se alineaban en calles arboladas y niños jugaban en pequeños jardines. Nada parecido al condominio lujoso donde vivían ahora. Víctor estacionó cerca de un parque público. Era un lugar sencillo, algunos columpios, resbaladillas, bancas de madera bajo árboles viejos. Pero había algo especial en la forma en que Víctor miraba ese lugar, como si no viera solo el presente, sino capas de recuerdos superpuestos. Crecí en esa casa amarilla, indicó, señalando una construcción modesta al otro lado del parque. Y este parque fue mi reino durante toda la infancia. Caminaron sobre el pasto, con Theo corriendo delante para explorar los columpios. Víctor guió a Pilar hasta una banca bajo un árbol frondoso y sacó una pequeña caja de metal del bolso que llevaba. Traje algo para mostrarles, dijo, abriendo la caja para revelar un conjunto de fotografías antiguas. Pilar y Theo, que había regresado corriendo al ver la caja, se inclinaron para ver las fotos. Había imágenes de un niño delgado con ojos demasiado serios para su edad. Víctor a los 8, 10, 12 años. En algunas aparecía con una mujer de sonrisa dulce. Su madre, explicó él. En otras, solo frente a trofeos escolares. «Wow, papá, estabas flaquito», rió Theo, señalando una foto en particular. «Y parecías igual de serio que ahora», observó Pilar, dándole un leve codazo. «Hay cosas que no cambian». «En realidad, yo era distinto», corrigió Víctor, sorprendiendo a Pilar. «Después de que mi padre nos abandonó, sentí que tenía que ser el hombre de la casa. Dejé de jugar, de reír. Empecé a tomar todo muy en serio». Pilar notó la vulnerabilidad en esa confesión sencilla. Víctor no solo compartía fotos, estaba abriendo partes de sí mismo que había guardado por años. «¿Y tu mamá?», preguntó suavemente. «Falleció cuando yo tenía 19 años», respondió, pasando el dedo sobre la imagen de la mujer sonriente. Trabajó en 2 empleos para que pudiera ir a la universidad. Apenas alcanzó a ver el inicio de mi carrera. «Ella estaría orgullosa», dijo Pilar poniendo la mano sobre la de él, «del hombre en que te convertiste, del padre que eres para Theo». Víctor sonrió, una sonrisa melancólica y agradecida al mismo tiempo. Extendieron la manta de cuadros sobre el pasto y colocaron los alimentos que Pilar había preparado. Sándwiches, frutas, galletas caseras, jugo. Un picnic sencillo que de alguna forma se sentía perfecto en ese entorno. Mientras comían, Víctor siguió contando historias. Cómo trepaba ese mismo árbol que ahora los cubría con su sombra. Cómo estudiaba en esa banca hasta tarde, porque la luz del parque era mejor que la de su casa. Cómo conoció a Carmen en una fiesta universitaria a la que no quería ir. «Nunca te había visto hablar tanto», comentó Pilar entre mordidas de sándwich. «Empiezo a preocuparme de que algún extraterrestre haya tomado tu cuerpo». Él rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas.
Tal vez solo estoy recordando quién era antes de construir todas esas murallas. Después de comer, Theo los convenció de jugar Uno, el juego que había traído en la mochila. Pero como suelen hacer los niños, decidió que las reglas tradicionales eran aburridas. Vamos a jugar a mi manera, declaró. Cuando alguien ponga un saltar, tiene que ponerse de pie y dar un salto. Si sale un +4, tiene que decir 4 cosas que le gustan de la persona que está a su derecha. Eso no está en el libro de reglas, señaló Víctor, con falsa seriedad. Hoy yo soy el jefe de las reglas, insistió Theo con autoridad infantil. El juego que siguió fue divertidísimo. Pilar saltando tan alto que casi pierde el equilibrio, Víctor tratando de equilibrar cartas en la cabeza después de recibir un reversa, Theo riendo tanto que apenas podía jugar su turno. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, una paz tranquila envolvió a los tres. Theo se había quedado dormido en el regazo de Pilar, agotado por tanto juego. «Gracias por traerme aquí», dijo ella en voz baja, acariciando el cabello del niño, «por compartir esta parte de ti». Víctor los observaba con una expresión que Pilar nunca le había visto antes. Una mezcla de vulnerabilidad, gratitud y algo más profundo que ella no sabía cómo nombrar. Lentamente, él se arrodilló sobre el pasto frente a ella. El corazón de Pilar se aceleró, pensando que tal vez estaba a punto de hacerle una propuesta mucho más grande de lo que esperaba. «Pilar Méndez», comenzó él con una voz más suave de lo habitual, «no voy a pedirte matrimonio, no todavía». «Gracias a Dios», suspiró ella aliviada. «Tendría que decirte que estás yendo muy rápido, y eso arruinaría completamente el momento». Él sonrió, tomando sus manos. «Pero quiero pedirte algo igual de importante. ¿Puedo ser tu compañero en esta vida loca? ¿Puedo intentar todos los días ser el hombre que tú y Theo merecen?» Los ojos de Pilar se llenaron de lágrimas, pero su instinto por el humor no la abandonó. «Solo si prometes que nunca, jamás, volverás a intentar cocinar», respondió con una sonrisa temblorosa. «No creo que sobrevivamos a otro desastre como aquella lasaña». Víctor rió, atrayéndola hacia un beso delicado, cuidando de no despertar a Theo. «Prometo solemnemente dejar todas las comidas en tus manos competentes», declaró, como si estuviera haciendo un juramento oficial. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, lanzando sus últimos rayos sobre el pequeño parque, Pilar miró al hombre frente a ella y al niño dormido en sus brazos. De alguna manera, entre suculentas con moños, microondas estropeados, visitas sorpresa de trabajadoras sociales y juegos de Uno con reglas inventadas, había encontrado una familia. No era la familia que había imaginado para sí misma cuando era niña, ni la que esperaba cuando llegó a la casa de los Ortiz como niñera. Era más confusa, más imperfecta, infinitamente más real. Y no cambiaría nada. Un año pasó como un suspiro. Un año de ajustes, descubrimientos, risas y de vez en cuando algunas discusiones acaloradas, porque al fin y al cabo, Pilar y Víctor eran dos personas tercas aprendiendo a compartir más que solo una dirección. La casa de los Ortiz había cambiado. No solo en la decoración, ahora había más colores, más plantas, más señales de vida en cada rincón, sino en el ambiente. El departamento antes frío y perfectamente organizado ahora era un hogar donde las risas llenaban los pasillos y donde se permitía hacer desorden. Theo, ahora con 6 años, florecía como una planta bien cuidada. La suculenta Frida, la que empezó todo, había dado hijitos que ahora decoraban varios rincones de la casa, cada uno con su propio moño de colores. Aquella mañana de octubre, Pilar despertó sintiendo el aroma del café recién hecho. Extraño. Normalmente era ella quien preparaba el desayuno. Aún adormilada, se estiró en la cama, notando que el lado de Víctor estaba vacío. «¿Víctor?», llamó, poniéndose el batín. «¿Theo?». Ninguna respuesta. La casa parecía extrañamente silenciosa. Caminó descalza por el pasillo, siguiendo el tentador aroma del café hasta la cocina. Estaba vacía. «¿Dónde se habían pedido estos dos?», murmuró para sí misma, sirviéndose una taza. Fue entonces cuando notó el billete pegado en la puerta del refrigerador con un imán en forma de suculenta regalo de Theo en la última Navidad. «Asuntos urgentes por resolver. Volvemos pronto. PD. No abrir el cajón de abajo del mueble. Absolutamente prohibido». Pilar rió, reconociendo la caligrafía elegante de Víctor y el absolutamente prohibido escrito con la letra irregular de Theo. «Claro, claro. Y ahora es exactamente lo que voy a hacer», dijo en voz alta, yendo directamente al mueble mencionado. Pero antes de que pudiera investigar, el reloj en la pared llamó su atención.
10 de octubre, su cumpleaños, 29 años. Una sonrisa nostálgica apareció en su rostro al recordar el cumpleaños anterior. La vela solitaria, el pastelito comprado a última hora, la entrada sorpresa de Víctor en la cocina, cambiando su vida para siempre. 3 horas después todavía no había señales de Víctor o Teo. Pilar estaba a punto de llamar por tercera vez cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. «¡Ya llegamos!», anunció la voz animada de Teo. Pilar corrió hacia la sala, lista para regañarlos por la demora, pero se detuvo al ver la escena. Teo cargaba un paquete casi de su tamaño, mientras Víctor venía detrás con una caja que parecía una tarta. «¡Feliz cumpleaños!», exclamaron al unísono. «Ustedes dos», empezó Pilar intentando sonar severa, pero fallando miserablemente. «Me dejaron preocupada». «¿Dónde estaban?» «Asuntos secretos», respondió Teo, dejando el enorme paquete en el sofá. «No podemos contar hasta la hora del pastel». «¿Pastel?», preguntó Pilar, mirando la caja en manos de Víctor. «Un cumpleaños necesita un pastel como se debe», explicó él, con una sonrisa misteriosa. «No un pastelito solitario con una vela torcida». El corazón de Pilar se apretó con el recuerdo. Él se acordaba de ese detalle. Por la noche, después de una cena especial en su restaurante mexicano favorito, volvieron a casa. Teo estaba tan emocionado que parecía a punto de explotar. «Ahora, ahora», insistía, saltando por la sala. Víctor encendió las luces de la cocina, revelando una decoración sencilla pero encantadora. Globos de colores, una pancarta que decía «Feliz cumpleaños Pilar», y en el centro de la mesa, un pastel casero, visiblemente casero, con glaseado un poco torcido y una decoración irregular. «¿Ustedes hicieron esto?», preguntó Pilar, emocionada. «Yo y papá», confirmó Teo, orgulloso. «Yo lo decoré y papá no dejó que el horno explotara esta vez». «Estoy impresionada», rió Pilar. «Víctor Ortiz logró usar un horno sin causar un desastre. El mundo realmente está cambiando». Víctor fingió una expresión ofendida. «Tuve un excelente maestro», dijo señalando a Teo. «Él supervisó cada paso». «¿Supervisó?», repitió Pilar, divertida. «¡Qué palabra tan grande para un niño pequeño!». «Papá me la enseñó», explicó Teo. «Significa quedarse viendo para que no hagas tonterías». Los tres rieron juntos, un sonido que se había convertido en la banda sonora de aquel hogar. Víctor encendió las velas, no solo una, sino 29 pequeñas llamas bailando sobre el pastel improvisado. «Pide un deseo», le indicó con una seriedad casi ceremonial. Pilar cerró los ojos por un momento y luego sopló todas las velas de una vez, ante los aplausos entusiastas de Teo. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a Víctor arrodillado junto a la mesa, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. «Tu deseo del año pasado fue no celebrar sola», dijo él, con la voz ligeramente temblorosa, algo raro en el siempre controlado Víctor. «No puedo prometer que todos los días serán perfectos, que nunca discutiremos o que siempre entenderé tus chistes». «Mis chistes son brillantes. Tú eres el que tarda en entenderlos», interrumpió Pilar, tratando de disimular la emoción con humor. «¿Ves? Justo a eso me refiero», rió Víctor, y continuó. «Pero sí puedo prometerte que nunca más estarás sola. ¿Aceptas celebrar todos los años que vienen conmigo? Para siempre, hasta que seamos viejitos juntos». Abrió la cajita, revelando un anillo delicado con una pequeña piedra verde, del mismo tono que la suculenta que lo sumió. Pilar intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de hablar, asintió con la cabeza mientras lágrimas de felicidad bajaban por su rostro. «¿Eso es un sí?», preguntó Víctor, con una sonrisa llena de esperanza. «Claro que es un sí, tonto», logró decir al fin, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿O crees que soportaría todo este drama solo para decirte que no?». Víctor se puso de pie y la abrazó, intentando ponerle el anillo. Una tarea complicada, considerando que ambos temblaban. Cuando por fin lo logró, se inclinó para darle un beso que sellaría la promesa. Fue en ese momento cuando Teo, impaciente por la espera, decidió acelerar las cosas. Con demasiado entusiasmo, trató de cortar el pastel él solo, provocando que una buena cantidad de cobertura de chocolate saliera volando por la cocina y manchara tanto a Pilar como a Víctor. En lugar de enojarse, ambos se echaron a reír. Víctor, con chocolate en la cara, besó a Pilar, que tenía harina en la nariz y salsa escurrida por la blusa. «Ahora sí parece un cumpleaños de la familia Ortiz», comentó entre risas. Teo, observando la escena con los ojos muy abiertos, hizo la pregunta que tenía en mente. «¿Y ahora puedo ser el niño de los anillos?».
3 meses después, en una pequeña ceremonia en un jardín lleno de flores, el deseo de Theo se hizo realidad. Vestido con un traje pequeño y una corbata de moño con dinosaurios, su marca registrada, caminaba orgulloso por el pasillo improvisado entre las sillas, cargando un cojincito con 2 anillos dorados. Pilar, con un vestido marfil sencillo, esperaba bajo un arco de flores. Su padre, con quien se había reconciliado después de años de distancia, la acompañaba. Esa reconciliación, aunque aún frágil, era otra señal de lo mucho que había cambiado su vida. Víctor, elegante como siempre, pero con una sonrisa que ya no ocultaba sus emociones, esperaba junto al juez. Sus ojos no se apartaban de los de Pilar mientras ella se acercaba. Entre los invitados, Yolanda Navarro ocupaba un lugar de honor. La señora, que alguna vez fue una adversaria temible, ahora era una aliada y, sorprendentemente, casi una amiga. «Estoy muy feliz por ustedes», le dijo a Pilar, momentos antes de la ceremonia, «y más aún por mi nieto. Trajiste luz a esa casa, Pilar, y también a Víctor». La ceremonia fue breve, salpicada de momentos de humor involuntario, como cuando Theo anunció en voz alta que tenía que ir al baño urgente, justo a la mitad de los votos, o cuando Frida, la suculenta original, que ocupaba un lugar especial en la decoración, casi se cae de la mesa durante el intercambio de anillos. Pero fue auténtica y conmovedora, como todo en la vida que compartían. Mientras bailaban bajo las estrellas como marido y mujer, Pilar susurró al oído de Víctor: «¿Quién diría que una suculenta con un moño ridículo nos traería hasta aquí?» Él sonrió, estrechándola más contra sí. «El mejor regalo de cumpleaños que he dado. Y el único que escogiste tú solo», lo provocó ella. «Oye, también elegí el anillo de compromiso, con la ayuda de Theo y Yolanda, según me contaron», respondió Pilar, riendo. Víctor se encogió de hombros, rindiéndose. «¿Qué te puedo decir? Somos una familia, hacemos todo juntos». Y en esas palabras sencillas estaba todo lo que Pilar había deseado aquella vez, cuando sopló su primera velita sola, un año atrás. No estar más sola, tener una familia. Un deseo que contra todas las probabilidades se había cumplido de la forma más inesperada y perfecta posible. ¿Qué te pareció la historia de Pilar y Víctor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.